Bien, continuando con nuestro pequeño tutorial de cómo hacer una API con .NET Core y C# usando Entity Framework y Code First, lo último que hicimos fue configurar nuestra inyección de dependencias para nuestra clase de BContest, hicimos la migración a la base de datos y verificamos que todo estuvo correcto. Entonces ahora simplemente queda hacer nuestras clases o nuestros métodos que nos ayudarán a manipular nuestra base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo siempre lo hago así, para temas de organización, ustedes pueden usar la estructura que ustedes quieran, es yo voy a agregar una carpeta aquí llamada Services. Dentro de Services yo tengo también, acostumbro a hacer una carpeta llamada Contracts o Contratos, que es donde estarán mis interfaces. Entonces en Contracts voy a crear una interfaz llamada eCategory Service, porque esta interfaz nos va a tener definidos los métodos que vamos a utilizar sobre las operaciones para la base de datos de categoría. En este caso, para categorías, yo simplemente voy a obtener categorías, a obtener por ID y a guardar categorías, no más de ahí. Entonces al producto va a tener el CRUD completo, crear, modificar, obtener por ID, etcétera. Entonces vamos a hacer esta interfaz pública. Es recomendable siempre por Microsoft que las interfaces tengan una I delante. Entonces aquí yo voy a hacer un task. Entonces, ¿por qué un task? Bueno, porque los tags nos permiten hacer tareas asíncronas en C#. Entonces, las tareas asíncronas, cuando son peticiones o cuando vamos a hacer una operación que no sabemos qué tiempo se va a tomar porque no depende de nuestro código, sino que depende más de algún factor externo. En este caso, dependería del server de SQL donde esté alojado, trayendo las respuestas, etcétera. Entonces, por eso usamos los tasks o tareas asíncronas para tener un mejor control de qué tiempo va a durar y para entonces no bloquear nuestro código o no crashear nuestro código en caso de que haya algún error y poder controlar mejor todo lo que pase. Entonces, por eso vamos a utilizar task. Voy a hacer esta task o este método me va a devolver una lista de categorías o de la clase de categorías. Entonces voy a darle aquí using simple products DB. Entonces aquí le voy a poner un método llamado get categories async. Los métodos asíncronos es recomendable que tengan la palabra async al final. Entonces tomar eso también en cuenta. Voy a hacer otra task que me va a devolver una sola categoría, category, y esta va a ser get category by ID. Entonces esto va a recibir por parámetro un category ID, obviamente, o el ID de la categoría que vamos a obtener. Y por último vamos a hacer un método que me va a devolver también una categoría. Entonces add category async aquí arriba también. Entonces acá arriba también va async, que no se les olvide eso. Y aquí que yo recibo como parámetro, bueno, la categoría que voy a guardar. Bien, una vez está configurada nuestra interfaz, simplemente entonces haría hacer nuestra clase cliente que va a tener la implementación de nuestra interfaz. Vean la interfaz como un molde y vean la clase cliente que voy a hacer ahora, que le voy a poner category service como el relleno de ese molde. En .NET Core es importante seguir esta estructura porque corresponde a un principio SOLID que es el principio de segregación de interfaz. Cada clase debe de tener su propia interfaz con sus propios métodos definidos. Entonces es importante también saber ese concepto. Entonces vamos a traer nuestra clase eCategory Service y vamos a darle a este bombillo que está acá y vamos a importar el namespace de nuestros contratos. Mírenlo aquí arriba donde está. Bien, aquí me dice, mira, tú no has implementado la interfaz. ¿Por qué? Porque una interfaz es como un contrato, es algo que la clase cliente que le implemente debe de cumplir obligatoriamente. Entonces vamos a implementar los métodos que lo vamos a rellenar ahora con la implementación o con las operaciones de la base de datos. Entonces para esto primero vamos a inyectar en nuestro constructor
Vamos a hacer nuestro constructor public category service. Entonces, en nuestro constructor vamos a inyectar nuestro dbContest que nos va a permitir a nosotros hacer las operaciones con la base de datos. Entonces, ¿cómo se inyecta? ¿Cómo se hace la inyección de dependencias? Bueno, acá llamamos a nuestra clase simple products dbContest. Entonces, aquí le vamos a poner un nombre a la variable. Esto es un nombre de variable. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Yo le pondré dbContest por costumbre. Aquí arriba voy a hacer también un campo privado de solo lectura del tipo también simple products dbContest. Y como convención o como buena práctica en C# a los campos y propiedades privadas se le pone un underscore por delante. Entonces, una vez hecho esto, entonces simplemente hay que decir, mira, lo de afuera, que es mi campo, es igual a lo de adentro, que es el parámetro que están pasando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a explicar un poco. C#, como ya configuramos en nuestra clase Startup, le dimos de alta a nuestro dbContest para que pueda ser inyectado de esta forma en nuestro servicio. C# por detrás se va a encargar de instanciarnos la clase, de devolvernos la instancia, etc. Y nos la deja lista para ser usada. Pero ¿qué pasa? No hay una forma de agarrarla a per se por aquí afuera. Entonces, C# nos la inyecta a nuestro constructor, por eso se llama inyección de dependencia. C# nos la inyecta, nos inyecta la instancia lista para usar en nuestro constructor y nosotros hacemos una clase vacía que va a recibir esa clase que está llena y ya tenemos esta también, entonces de esa forma, lista para usarse, lista para trabajar con ella. Entonces, una vez entendemos esta parte, podemos ya hacer los métodos correspondientes con el mapeo de nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un try y un catch. Y vamos a lanzar la excepción en caso de que algo salga mal. Esto es importante también. Es bueno que lo tengan en cuenta que siempre en el código algo puede salir mal. Y poner todo siempre dentro de try catch. Voy a hacer esta tarea async porque quiero que sea asíncrona. Y entonces acá vamos a dejar eso así porque es el método de agregar. Vamos a hacer el de listar primero, que siempre es el más fácil. Entonces lo único que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer también esta tarea asíncrona, como ya les expliqué el tema del asincronismo. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy también a importar mi clase de Microsoft Entity Framework Core. Entonces using Microsoft.Entity Framework Core. Bien. Entonces ya lo único que queda decir aquí es var categories es igual a await, justo como JavaScript, dbContest punto toList async. Bueno, no, el nombre de nuestra tabla que es categories. ¿Y qué es esa categories? Bueno, esa categories es mi propiedad dbSet. De ahí sale esa categories, que a su vez representa mi tabla de SQL en el código a través de Entity Framework. Muy bien, entonces dbContest categories y aquí ponemos toList async, ese método, ese mero. Entonces, una vez ya tenemos la lista de las categorías, pues simplemente return categories. Retórname las categorías. Bien, vamos a obtener por ID, que es más o menos lo mismo. Vamos a hacer un try, vamos a hacer un catch, un throw, y vamos a decir aquí, en vez de categories en plural, vamos a hacer una variable llamada category en singular, porque es una sola. Vamos a poner nuestro async, vamos a poner un await. ¿Y cómo se obtiene una sola? Bueno, de la siguiente forma. dbContest.categories.where ponemos un filtro del enqueue. Si no saben el enqueue es recomendable que también sepan un poco del enqueue para que entiendan esta parte. Pero lo único que deben de saber aquí ahora mismo es que esto va a ser un filtro. Mira, donde esto recibe una expresión lambda, yo le voy a poner una C de categorías. Entonces, donde la categoría, punto, el category ID sea igual al que están pasando,
donde el campo de categoría ID que esté en la base de datos tenga el valor que yo le estoy pasando acá, pues entonces tú me vas a traer el primero o el por defecto, first all default y async para que sea síncrono, porque recuerden que estamos trabajando con tareas asíncronas. Entonces, el first or default async lo único que hace es que me trae el primero que encuentre. Ah, bueno, encontraste uno que machó con el category ID 2, por ejemplo. Tráeme ese mismo. No busques más, simplemente tráeme el primero que encuentres. Entonces, una vez hecho esto, simplemente retornamos la categoría. Bien, ya esa parte también está lista. Ven qué sencillo, no es nada complicado. Ahora vamos a hacer nuestro método de guardar, que es mucho más fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es un await, llamar a nuestro dbcontest.categories. El método addAsync, este que está acá. ¿Y qué vamos a añadir? Bueno, vamos a añadir la categoría que vamos a guardar. Bien, una vez hecho esto, muy bien, muy feliz, ya la añadí, pero no la he guardado en la base de datos. La añadí en una lista en memoria, pero esta operación requiere que guardemos definitivamente los cambios en la base de datos. Entonces, lo primero, para esto vamos a escribir await dbcontest.save change async. Y listo. Entonces ya con esto él va a guardar también los cambios en la base de datos. Y por último vamos a retornar esa categoría que se guardó. Y listo. Entonces ya con esto tenemos nuestro servicio listo para usarse con todos los métodos. Bueno, aquí yo tengo el de agregar, tengo el obtener y tengo el obtener la lista. Ok, muy bien, todo está correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Configurar entonces nuestra clase justo como hicimos con el dbContest. A ver, ¿dónde está el dbContest? Acá. Justo como hicimos con el dbContest en nuestra clase Startup. Configurar nuestra clase, nuestro servicio para que pueda ser inyectado justo como el dbContest. Pero ahora en vez de añadir un dbContest, vamos a explicar los tipos de inyecciones que hay en C#. Entonces, para eso escribimos services.addTransient. Vamos a empezar con el transient. El transient me devuelve una instancia de la clase por cada petición HTTP. Cada vez que se hace una petición HTTP a nuestro endpoint o a nuestro método, entonces él me va a instanciar la clase y me va a devolver esa instancia por cada petición HTTP que se haga. Entonces también tenemos otra tipo de inyección, asScoped. El scoped simplemente me devuelve una instancia de una clase por cada controlador. Cada vez que se cree el controlador en nuestro programa, pues él me va a devolver junto con ese controlador una sola instancia de esa clase por controlador. Y por último, tenemos también el add singleton o la inyección de dependencia singleton, que funciona exactamente igual como el patrón de diseño singleton. Nos devuelve una instancia de una clase para toda la aplicación. Es decir, en el tiempo que la aplicación esté corriendo, va a haber una sola instancia de esa clase, para la aplicación entera. Entonces es importante entender la diferencia entre esas tres. Yo para este tutorial o para este ejemplo utilizaré transient. Ustedes pueden utilizar el que ustedes crean conveniente para su lógica o para lo que estén desarrollando. Entonces services.addTransient. Y aquí, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, yo voy a inyectar o voy a decirle, mira, llámame a mi category service, a mi interfaz category service, la voy a llamar acá. Vamos a importar el namespace y voy a decirle category service la implementación de mi interfaz, que también la voy a importar el namespace. Ok, ¿qué está pasando aquí? Vamos a explicar qué está pasando aquí. Yo lo que le estoy diciendo a C# es, mira C#, cuando a ti te inyecten en el constructor, como hicimos con el dbContest, la interfaz y category service, tú me vas a devolver una instancia de la clase category service. Esto es porque yo esta clase la estoy heredando de esta interfaz, pero si yo le quito la herencia de esta interfaz acá, me va a decir aquí un error.
Mire, me tira un error, me dice que no se puede convertir o porque no está implementando la interfaz. Entonces también es importante saber eso. Entonces yo lo que le estoy diciendo a C# con esto es que cuando en el constructor me llegue una interfaz de la clase category service, de la interfaz category service, me la va a rellenar con la clase category service. Ok, ya esto está listo, todo está correcto. Entonces este controlador que está aquí y esta clase no la vamos a utilizar, por lo que ya podemos eliminarla. Entonces vamos a crear nuestro propio controlador de API que nos va a permitir tener por lo menos los endpoints con los métodos que creamos. Entonces yo le voy a dar clic derecho a la carpeta controller, le voy a dar aquí donde dice agregar controlador. Le voy a dar acá donde dice API y le voy a dar acá donde dice controlador de API en blanco. Y acá es importante que nunca borren la palabra controller, solo borren lo que dice values. Entonces, donde dice values controller, yo le voy a poner category controller para seguir la implementación o para seguir las convenciones que estamos usando. Ok, entonces acá tenemos nuestro controlador. Lo único que tenemos que hacer ahora primero entonces es inyectar nuestro servicio que creamos, nuestra clase category service, para poder usar los métodos y trabajar ya con lo que el cliente manda y trabajar con nuestra base de datos. Entonces ya sabemos hacer inyección de dependencia. Vamos a escribir aquí nuestro constructor. Vamos a inyectar, dijimos que cuando inyecten la interfaz y category service, cuando inyecten esa interfaz, entonces nos va a devolver la clase. Por eso vamos a inyectar, simplemente vamos a inyectar nuestra interfaz. Entonces voy a decir acá category service y listo. ¿Y qué yo voy a hacer? Bueno, voy a crear mi campo private read only y category service guión bajo category service. Cada vez que le hablen de inyección de dependencia, tengan esto en mente: startup, campo privado, parámetro en el constructor y lo de afuera será igual a lo de adentro. Y listo, ya con eso, cada vez que ustedes le hablen de inyección de dependencias, no es más de ahí, no es más que eso. Básicamente, hay muchas cosas por detrás, claro, pero esto vendría siendo la parte más básica o la parte más por arribita. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Cuando se habla de inyección de dependencia, conlleva primero hacer nuestra clase de servicio, nuestra interfaz con los contratos, etcétera, y luego hacer aquí un tipo de inyección, scope, transient o singleton, la que ustedes consideren. Luego inyectar la interfaz y que devuelva la clase cliente. Y por último, entonces, inyectarla en los constructores. Bien, ya podemos comenzar a trabajar. Entonces aquí voy a hacer un método público que sea asíncrono, que me devuelva un task. Recuerden que cuando hacemos métodos asíncronos deben de devolver task. Este task me va a devolver ahora, no me va a devolver una lista como tal, me va a devolver un action result, porque es así como C# devuelve las peticiones HTTP y devuelve las respuestas. Entonces este action result que me va a devolver una lista de categorías de nuestra clase category. Entonces a este método le voy a poner justamente como le puse en mi interfaz, get categories async. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran al método y ya eso va a juicio de ustedes. Yo le pongo así, get categories porque son muchas y async porque es un método asíncrono. Siempre seguir las recomendaciones. Entonces voy a hacer un try catch aquí, pero que ahora me caché la excepción que mandé nuestra clase category service en los métodos, y aquí en caso de que algo salga mal yo voy a retornar un bad request y dentro del bad request voy a enviar el mensaje del error. ¿Qué es un bad request? ¿Qué devuelve este método? ¿Qué respuesta devuelve este método? Bueno, dijimos que las peticiones HTTP devuelven una respuesta con un código 400, 200, 201, 401, 405, 500, 403, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de código devuelve el bad request? Bueno, el bad request devuelve un código de error.
que es el status 400. Mírenlo aquí donde lo podemos observar. Status 400 bat request response. Entonces a eso corresponde el código 400 en C Sharp, expresado en C Sharp con el método bat request. Ok, pero ¿qué pasa si todo sale bien? Acá arriba, entonces yo voy a hacer una variable llamada categories, que va a ser igual a await, a mi service, category service, al que rellenamos con lo que C Sharp me devuelva, y le voy a decir get categories async. Ok, una vez tengo la lista de categorías que yo tengo que hacer, bueno, return ok con mis categorías. Ok, ¿a qué representa el método ok? El método ok dijimos que el status 200 era el status de que todo estaba correcto, indicando que todo estaba correcto. Entonces aquí dice status 200 ok, es el método que devuelve el status 200. El ok devuelve el status 200. El bat request devuelve el 400. 200 salió bien, 400 salió mal. Tomar esa parte ahí para que se la aprenda. Nuestro método sí está listo. O sea, este método ya está listo, pero todavía no lo hemos dado de alta para que cuando corramos la aplicación esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos dicho qué tipo de solicitud o qué tipo de método HTTP va a recibir o va a ejecutar cuando... O sea, todavía no le hemos dicho qué tipo de método HTTP es el que va a, como quien dice, a disparar esta operación. Entonces, ¿qué método HTTP va a disparar esta operación? Bueno, yo le voy a poner aquí entre corchetes y le voy a decir HTTP GET. Ok, que yo le estoy diciendo, mira, cuando a ti te hagan una solicitud GET, entra aquí a este método, dispara esta operación o haz esta operación cuando tú recibas una solicitud de tipo GET. Si tuviéramos otro listado, por ejemplo, y deberíamos entonces también, podemos también entre paréntesis aquí ponerle un nombre a las rutas. Get categories o podríamos ponerle cualquier otro tipo de nombre aquí para diferenciar varias solicitudes HTTP GET del tipo GET si tenemos varias, porque a veces necesitamos tener varios listados que devuelvan varios listados, por ejemplo. Bien, ahora vamos a hacer nuestro método de obtener por ID. Public async task action result, y esto va a devolver entonces un category. El action result para que puedan devolver los status. Tengan eso en cuenta. Entonces, get category by ID async. Y esto va a recibir como parámetro el category ID que me lo va a mandar el cliente. Entonces hacemos mi respectivo try catch session. Le voy a poner aquí el nombre de la variable y voy a retornar el var request x con el mensaje de error. Ok. Ya dijimos que el bat request es el error 400. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Bueno, lo mismo que hice arriba. Voy a hacer una variable llamada category que va a ser igual a lo que mi servicio me devuelva, await category service.get category by ID async, y le voy a pasar el category ID que el cliente me mande. Entonces aquí yo voy a hacer una operación. Voy a decir if category es diferente de null, retórname un ok con lo que encontraste. Ya dijimos que el ok es el estado de que todo salió bien. Pero ¿qué pasa si esto es null? Si no encontró nada, entonces return not found. Ok, ¿a qué pertenece? ¿A qué código o status pertenece el método not found? Bueno, el not found pertenece al 404 de no encontrado o recurso no encontrado. Entonces ese no found va a devolver un status 404 al cliente de que el recurso no existe o que no lo encontró. En caso de que sea nulo, obviamente no encontró nada, pues devuelve el 404. Sí, pero esto no está dado de alta. Necesitamos decirle qué verbo va a disparar o qué método HTTP va a disparar esta operación. Entonces vamos a decirle aquí entre corchetes HTTP GET y vamos a decirle que esto recibe un parámetro. ¿Qué parámetro recibe eso? Bueno, recibe un category ID.
y yo le voy a poner 2 puntos y le voy a decir que ese parámetro que está recibiendo es de tipo entero. Bien, entonces las llaves, recuerden, para pasar un parámetro así de tipo entero, se abre llave, se cierra llave, se pone el nombre del parámetro así mismo como está aquí. Así mismo como está aquí, se pone aquí, no confundir, y le digo que es de tipo entero porque aquí es de tipo entero. Entonces, así se pasan parámetros en un HTTP GET. Tomar eso en cuenta para que lo sepan. Entonces, vamos a darle un nombre a nuestra ruta para poder identificarla. Yo le voy a poner getCategory porque este nombre lo vamos a usar más adelante. Entonces así podemos identificar a nivel interno, a nivel de código, nuestra ruta. Entonces una vez hecho eso, entonces vamos a hacer el método de guardar categoría. Entonces public async task. Esto me va a devolver un action result y esto va a devolver un action result de category. Ahora bien, le voy a poner así mismo add category async y esto recibe un category como parámetro. Voy a hacer acá un try catch. Siempre tomar en cuenta el cacheo de las excepciones y voy a retornar aquí un bad request de que algo ha salido mal, ya lo he explicado anteriormente. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, yo voy a guardar la categoría guardada en una variable var saved category, le voy a poner así, o categoría guardada en español. Esto va a ser igual a wait, a mi service, a mi category service. Le voy a poner acá un add category async y le voy a pasar el category por parámetro. Entonces, una vez ya tengo eso, pues yo voy a retornar en vez de retornar un OK, voy a retornar un created as root. ¿Por qué? Porque el created as root me va a devolver un estatus de 201 de que fue creado. Dijimos que el estatus 201 es cuando se crea algo en el server o cuando se crea una entidad. Entonces, este método de created@root pertenece a ese estatus 201 o devuelve ese estatus 201. Entonces, fijarse aquí dice root name. ¿A qué ruta lo vamos a mandar cuando se guarde? Lo vamos a mandar a esta ruta, el nombre de esta ruta. Para eso fue el atributo name. Entonces lo vamos a devolver o lo vamos a mandar al usuario al get category. Pero ¿qué pasa? Que esa ruta dice que recibe un value. Si recibe parámetros, esa ruta sí recibe un parámetro, recibe un category ID. Entonces lo voy a poner así mismo con la palabra new. Le voy a poner el mismo nombre que tengo aquí que dice category ID. Ese mismo nombre se lo voy a poner aquí. Category ID. Esto va a ser igual a que, bueno, la categoría que se guardó, que es esta, saved category punto category ID, a ese ID, que ese es el valor que le estamos pasando a esta ruta para que esta ruta entonces me devuelva la categoría que fue creada. Entonces, por último, vamos a mandar también la entidad completa que se creó, o la entidad que se creó completa también. Muy bien, listo. Entonces ya aquí tenemos el método de guardar, que me va a devolver un created@root, un 201 de que fue creado. Es el status. Ya con eso estamos listos para probar nuestra API. Estamos listos para trabajar, para ver qué pasó ahí. Bien, aquí dice que tenemos un error en la definición de la API. Vamos a ver qué está pasando aquí. Y lo que pasa es que aquí no le dijimos el método o el verbo HTTP que va a disparar esta operación. Entonces vamos a ponerle aquí entre corchetes que ahora no va a ser un get, ahora va a ser un post. Cuando hagan un post al endpoint base, entonces él va a disparar este método. Si tuviéramos, por ejemplo, otro método de guardar o otro método que necesite post, podríamos ponerle una ruta aquí y el nombre. Y ya con eso tendríamos diferentes endpoints o diferentes URLs, porque las APIs se acceden a través de las URLs. Bien, ya podemos probar nuestra API y podemos ver qué pasa. Podemos ver
cómo se va a funcionar. Entonces yo voy a darle aquí, voy a darle a guardar una categoría, el método post. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la definición de nuestra API. Dice, mira, esto recibe como parámetro, como body, como cuerpo de la petición, un category ID que tiene nuestra clase de category ID. Aquí podemos ver las schemes o las clases, nuestros modelos, y dice aquí que usamos un category ID o una clase category que tiene un category ID que es de tipo entero, un category name, todo lo que le hicimos en el código. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que debemos demandar para guardar una categoría. Desde aquí que recibe un category name, un description, y que tiene una lista de productos, etcétera. Pero esto no es entero, o sea, no vamos a enviar todo esto. Por ejemplo, esta lista de productos la podemos eliminar porque esto es simplemente el código. En la base de datos no hay una lista de productos per se como tal. Entonces simplemente vamos a enviar ni siquiera el category ID porque se va a crear automáticamente. Simplemente vamos a enviar el nombre de la categoría y la descripción. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí calzado y voy a poner acá prenda de vestir para los pies, por ejemplo, por decir algo, y le voy a dar aquí donde dice ejecutar. Listo. ¿Qué código me devolvió? Me devolvió un 201 de que fue creado. Entonces aquí me dice, mira, yo creé la categoría con el ID 1 que tiene como nombre calzado y que tiene una descripción prenda de vestir para los pies. Podemos comprobar esto, podemos ir a nuestro SQL Server. Voy a ir a mi SQL Server, voy a ir a mi base de datos, Simple Products DB, voy a ir a mi tabla de categorías, que es esta que está aquí, voy a darle clic derecho y voy a darle Select Top Mill Rows para ver qué me guardó. Y como podemos ver aquí tenemos un Category ID con el ID 1, con el nombre calzado y prenda de vestir para los pies. Ok, muy bonito. Esto está muy organizado, muy bien estructurado, etcétera. Pero ¿cómo yo haría eso desde el cliente? Porque aquí yo digo, bueno, hago un post a /api /category, pero ¿qué es? ¿Cómo yo lo obtengo? Si por ejemplo yo estoy haciendo la petición desde JavaScript, desde Angular, desde Vue, desde React, desde cualquier framework frontend. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Bueno, yo vengo aquí, escribo Postman, que yo la tengo instalada, ustedes pueden instalarla, esa aplicación llamada Postman, que sirve para probar APIs, para hacer peticiones APIs sin tener un frontend implementado necesariamente. Entonces, al principio les va a aparecer acá este apartado. Vamos a darle aquí donde dice Create New. Vamos a darle HTTP Request. Vamos a quitar todo esto. Bien, y les va a aparecer esto. Un title request con una petición get, con un verbo get. Aquí están todos los métodos HTTP que pueden existir, por así decirlo. Entonces, yo voy a utilizar un get. Entonces, yo voy a ir aquí a mi Swagger, que es otro método que tiene C# para probar APIs, parcialmente, claro, porque si estamos usando autenticación no podemos enviar un usuario autenticado, etcétera. Pero eso es otro tema. Entonces, bien, ¿cómo probamos nuestra API desde un frontend? Si queremos, por ejemplo, mandar la URL completa. Lo primero que tenemos que hacer acá es tomar esta parte aquí, desde HTTPS hasta el puerto de nuestro servidor. Ok, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Bien, ¿qué sigue? Bueno, para yo obtener el listado de las categorías, por ejemplo, voy a copiar /api /category. Entonces, yo voy a copiar eso y voy a pegarlo acá. Entonces, ya con eso me debería de traer el listado de la categoría si yo le doy acá donde dice Send. Muy bien, aquí tenemos la categoría 1, es la única categoría que hay en nuestra base de datos. Entonces ya podemos ver que esto funciona correctamente, aquí podemos ver el status 200 OK.
Entonces, esto es bien sencillo. Si se pueden fijar, esto no es nada del otro mundo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera entonces guardar una categoría nueva? Bueno, yo vengo aquí y les digo, mira, yo voy a hacer un post. ¿A qué link, a qué URL voy a hacer un post? Bueno, a la misma a la que él dice get, porque es la base. A la misma que él dice get, yo la voy a copiar. Lo único que va a diferenciar acá es el verbo. Entonces ya con el verbo, con la acción, ya él sabe a qué método va a entrar. Si hacen get, él va a entrar acá. Si hacen post, él va a entrar acá. Entonces, también debemos enviar un body. Para poder agregar una categoría, debemos agregar un body. Entonces, para eso yo me voy acá en Postman, donde dice body, le voy a dar a row, aquí. Y por último le voy a dar acá, donde dice JSON, porque el intercambio que estamos haciendo es a través de JSON. Entonces, bien, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, dijimos que ahorita simplemente debemos enviar el category name para poder guardar. Aquí yo voy a poner t-shirts, por ejemplo. Y debemos enviar una descripción, que no es obligatorio, pero vamos a enviarla por costumbre. Entonces yo voy a poner acá, prenda de vestir para el cuerpo, por poner algo. Y le voy a dar a enviar. Entonces me dice, mira, yo creé la categoría con el ID 2, tiene un nombre de t-shirts y tiene una descripción que dice prenda de vestir para el cuerpo. Vamos a agregar otra. Vamos a agregar acá detergentes, por ejemplo. Y aquí yo voy a poner productos químicos para limpiar. O bueno, poner de limpieza. Voy a darle a enviar. Dice, creé la 3. Llamada detergente, producto químico de limpieza. También vamos a crear otra. Vamos a crear una categoría para... no sé, podemos poner acá pantalones. Entonces podemos poner aquí prenda de vestir para las piernas, por poner algo, y vamos a enviar. Ok, entonces ya tenemos acá 4 categorías. Vamos a dejarlo ahí. Si le damos acá nuevamente y le damos a send, vemos que ahora no es solo hay una, sino que hay 4 porque añadimos más. Si vamos a la base de datos y corremos este query nuevamente, podemos ver que también tenemos 4 categorías con su nombre y su descripción. Entonces también podemos obtener una categoría por ID. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a copiar nuestra URL base. Vamos a hacer una petición get, porque el verbo que va a disparar es get. Acá el verbo que va a disparar es get, pero ¿cómo lo va a diferenciar? Bueno, por el parámetro que está aquí. Si se fijan, si vamos a nuestro endpoint, dice aquí API category y que recibe un ID como parámetro. Eso quiere decir que acá, en vez de yo poner entonces category solo, yo debo poner un slash y el ID de la categoría, porque la vamos a obtener por ID en la base de datos. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero obtener la de ID 2, que son los t-shirts. Yo pongo un 2 acá y si yo le doy a send, me dice category ID 2. Entonces ya con eso podemos comprobar que la parte de categorías está funcionando correctamente. Ahora simplemente queda hacer la parte de productos. Quédate conmigo para que hagamos eso en el siguiente video.